Quisiera dejar el fondo de música, pero está horriblemente complicado que se entienda. Entonces, bueno, es Lou Red de que Walk on the Wild Side. So she says, hey babe, take a walk on the wild side. Espero que algún día escuchen esa música. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, este se va a tratar de cómo hacer las ondas estas de la GUI, de la interfaz gráfica de usuario con el Python, como debe de ser, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo es de que ustedes deben de dar, abrir, por supuesto. A ver, vamos a ver. Tienen ustedes que abrir aquí en donde dice Anaconda Prompt en todos los programas. Como pueden observar, yo tengo Windows 7 todavía. Si pudiera tendría Windows 3.11, pero eso no se puede. No vean mis programas, por favor. Tenemos aquí en Anaconda 3. Tienen ustedes que abrir en Anaconda Prompt. El Anaconda Prompt pues ya les va a abrir alguna cosa así, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es colocar el Anaconda Update -all. Ese es lo primerito que ustedes tienen que colocar. Entonces, va a realizar algunas cosas, va a hacer actualizaciones, sobre todo el Anaconda. Ahí va entonces a revisar que todo esté correcto, de que, ¿cómo se llama? De que tengamos todos los, todas las, todos los paquetes actualizados de alguna manera. Yo los tengo todos actualizados como debe de ser. Ahorita le voy a decir que no, pero ustedes denle que sí, por favor. Una vez terminado eso, lo que ustedes deben de hacer es colocar conda install qt o qt, ¿no? Así de cute. Ay, qué bonito. Es colocar entonces esa onda, el qt. Le dan ustedes enter para que se actualice, se mueva esta cosa. Empieza entonces ahí a revisar de que todo esté correcto, de que la fregada, de que tenemos todo actualizado. Me disculparán, pero en algunos momentos voy a tener que tomar agua, comillas. Muy bien, entonces se empieza a actualizar esta cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo voy a terminar de manera salvaje. ¿Sí? Porque lo otro que tienen que instalar, aparte de instalar el conda install qt, que eso se los voy a dejar en el GitHub, tienen que instalar el conda install pyqt, ¿sale? Entonces va a ser, tienen que hacer actualización de todo, todos los elementos que tengan en el conda o en el Anaconda, en el Python, y instalar el qt y el pyqt, ¿sale? Entonces, lo repito, yo se los dejo eso en el GitHub. Una vez realizado esto, tenemos entonces que venir aquí al prompt y ponerle designer. Al colocar designer nos va a salir esta pantalla de aquí, que es un nuevo formulario de Qt Designer. Esto ya nos va a permitir entonces armar nuestra ventana, ¿no? Y va a estar en el idioma en el que ustedes tengan el sistema operativo. En este caso yo lo tengo en español, yo quisiera tenerlo en Swahili, pero bueno, en veces la vida no es como queremos, ¿no? La vida con B. En primer lugar, lo que vamos a hacer es seleccionar aquí Main Window. Revisar aquí entonces diseño del empotrado, dispositivo, tamaño de la pantalla, tamaño por defecto, está bastante bien. No vamos a hacer ninguna modificación porque aquí nos permite entonces revisar qué tipo de pantalla vamos a estar, a qué tipo de pantalla es la que nosotros estamos realizando nuestro diseño, pero al dejarla por defecto pues no hay ningún problema. Entonces va perdón por el coronavirus, va a permitirnos manejarnos sobre cualquier tipo de pantalla. Una vez hecho esto, entonces ya lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le damos entonces que crear y ya se genera entonces nuestra primera pantalla, ¿no? De default. Nos va a decir entonces que escriba aquí esta cosa, esta onda. Vale, entonces lo primero que vamos nosotros a arrastrar
que es la parte muchísimo más sencilla con lo que nosotros siempre comenzamos, es con una etiqueta. Si no aparece como etiqueta, debe de aparecer como label. Primero ponemos, arrastramos, entonces lo que van a hacer es darle clic aquí y arrastrar para acá. Después vamos a arrastrar un button, a push button, my dear. Exactamente. Entonces vamos a colocarlo de esta manera y luego lo colocamos por aquí, lo hacemos un poquito más pequeño. Pueden ver entonces que podemos modificar la pantalla a nuestro antojo, moverla a la mitad para poder seguir trabajando sobre ella. Y movemos esto un poquito aquí a la mitad. Sale. Entonces, eso ahora sí. Ya tenemos tanto una etiqueta, más bien va a ser una etiqueta y a su vez con un botón. ¿Sale? Podemos hacer las modificaciones que queramos. El botón lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer así enorme. Le damos control Z porque creo que estoy ya muy loco. Entonces lo colocamos aquí. Más o menos intentamos que todo esté bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, para probar nuestro diseño, lo único que tenemos que hacer es dar la combinación de teclas de control R. ¿Va? Por aquí debe estar. Vean, vista previa, control R. Entonces, seleccionamos aquí, damos control R y aquí está cómo se va a ver nuestra ventana. Podemos presionar el botón, podemos ver la etiqueta sin ningún problema. Sale pues. Entonces lo cerramos, terminamos. Y bueno, regresamos aquí a esta onda, ¿no? Donde estamos en el prompt. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a salvarlo. No tengo las cosas aquí en documentos. Tengo aquí a Parásito, tengo la tengo aquí una cosa que se llama Anaconda. Voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar Ventanización Qt. Genero ahí ventanización y lo llamo como ventana. ¿Sale? Ventana. Deben de ver que se debe de guardar con archivos UI de Designer. ¿Sale? Entonces ya lo llamo como ventana. Guardo. Vengo aquí a mi prompt y lo que voy a hacer es entonces buscar. Si se dieron cuenta, yo ingresé a el disco E. Tengo ahí el disco E, después entré a Anaconda y después entré a Ventanización Qt, ¿no? Y ahí está. Le doy entonces ver el directorio y por supuesto aquí tengo ventana UI, ¿sale? Entonces ahí tengo ventana UI. Estoy hablando con perfecta dicción. No, qué cosa tan espantosa. Borramos entonces la pantalla. Y ahora lo que voy a hacer es colocar entonces el PyUIC5 -x. Le doy ventana.ui espacio -o ventana-ui.py. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? .py. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a convertir entonces esta ventana que está desarrollada en XML, que es un lenguaje de marcado muy parecido a HTML. Hay algunas cosas que, en los archivos anteriores, algunos archivos anteriores que ya manejé, que desarrollé entonces cosas con HTML, como el Ahref y algunas de esas ondas. ¿Qué fue eso? Perdón. Entonces, aquí la parte interesante es de que lo que voy a hacer es de convertir este diseño en XML, lo voy a convertir entonces a algo que está en codificación de Python. ¿Qué es lo que voy a realizar con estas instrucciones? Una vez dado entonces aquí el PyUIC, se va a generar entonces el archivo. Ahorita déjenme buscarlo y aquí está, ventanización Qt. Entonces aquí voy a tener la ventana UI. Voy a abrirlo para que lo observen. Este es el XML de este caso. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces aquí está el XML con codificación UTF-8. Se generan todas estas cosas. Este tipo de lenguaje de marcado es un poco complicado, o es bastante complicado a veces de entender. Bueno, no tan complicado, es medio tedioso de generar. Entonces,
lo que se hace es no manejar directamente eso, sino manejar código de Python. Y aquí está. Lo que realizamos entonces con estas instrucciones de este XML, repito, voy a convertir a esto de Python. Ahí está, ¿no? Entonces ya tengo codificado esto en Python, de XML a Python, ¿sale? Ahí hagan una búsqueda de lo que es XML. Entonces ya tengo esto codificado. Ahora, ¿qué va a pasar? Sale. Entonces yo vengo aquí a muy argentino, ¿no? Entonces ya me encuentro en la dirección en donde tengo mis archivos. Voy a darle aquí. Ahí están, estos son mis archivos. Aquí estoy directamente con mis archivos. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar con Python, con el comando Python ui.py. Entonces mi nuevo código que está en Python. Al ejecutarlo, ¿qué aparece? Aparece ya mi ventana. Eso está súper bien, ¿no? Entonces ya no tengo que ir directamente al Qt y darle ahí control R, que sería entonces ver la vista previa, sino simple y sencillamente de la ventana de comandos yo le puedo dar Python ventana ui.py y se ejecuta entonces mi archivo, que es lo que todos ustedes pueden hacer perfectamente con los scripts de Python que han desarrollado. Posteriormente, en un par de días, porque todavía estoy revisando bien esta parte, les voy a mostrar en cómo ustedes pueden desarrollar archivos ejecutables, o sea, los archivos .exe que se pueden ejecutar perfectamente en cualquier Windows sin necesidad de tener Python. O, bueno, sí de tener algunas librerías de Python, pero también se pueden empaquetar. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Vale, entonces nosotros ya tenemos una cosa que se llama diseño. Vamos a ver, voy a buscar aquí alguna cosita, un meme bastante interesante de lo que es entonces tener el diseño y una cosa que se llama backend. El backend va a ser entonces toda esa codificación que va a digamos a trabajar para nosotros para que pueda realizar todo ese tipo de cosas, ¿no? Backend, frontend. Esto posteriormente espero que lo alcancemos a ver, porque es una cosa bastante diferente. Vean, este es el meme que quería que observaran. Abrimos imagen en una ventana nueva. El frontend es todo lo que nosotros vemos que se ve bastante bonito, mientras que el backend es una cosa así del estilo Lovecraft, o sea, una cosa espantosa. Es la maraña de código que nosotros vamos a estar manejando, mientras que el usuario solamente va a ver el frontend, todo que sea extremadamente bonito, ¿no? Sale, disculpen, ya les había dicho que si escuchaban esto es agua, comillas. Bueno, entonces, ahora nosotros con el Qt, bueno, con esta parte de la GUI, que es con el Qt, nosotros vamos a poder separar tanto el frontend como el backend, ¿sale? Que es separar entonces la lógica de la programación, la parte pesada del diseño, que es la parte bonita, que muchos les gusta entonces desarrollar esto. Sale pues, entonces, vamos a ver. Sale. Vamos a generar un nuevo archivo que tenga el lenguaje Python. Ustedes lo pueden desarrollar tanto en el Notepad++, que está en la página, como en el Spider, o sea, no hay ningún problema. A mí me fascina utilizar el Notepad++, porque bueno, yo compilo la mayoría de las cosas desde el prompt o desde la línea de comandos. Cosas bastante antiguas que se me quedaron. Pero bueno, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, quién sabe qué nos están mandando, es vamos a llamar de la ventana UI. Se dan cuenta, entonces estamos llamando de la ventana UI.py, o sea, del archivo de Python que desarrollamos, que va a ser entonces nuestro diseño. Vamos a importar todo, o sea, vamos a estar manejando todo lo que está aquí, ¿sale? Entonces ya tenemos esta cosa así. Ahora,
Lo que vamos a desarrollar ahora es lo siguiente. Como ya hemos visto en algunas cosas de programación orientada a objetos, vamos a crear una clase que se llame main window y que va a contener widgets. No sé si alguna vez han trabajado con los widgets o visto los widgets en su celular, que son cositas que ustedes, o son pequeños programas que ustedes pueden ir añadiendo dentro de su programa, digamos, principal, que va a ser el celular. Y después entonces le vamos a añadir el main, todo chueco, main window. Ahí está, ¿no? Vamos a darle ahorita que 3, 4, que pasemos. Sale. Odio esa cosa. Bueno. Qt Widgets se ha importado previamente del script de la interfaz, o sea, de ventana UIPY, de esta cosilla donde está mi ratón, de esta cosilla de aquí. Por lo que ya lo tenemos entonces cargado en memoria. Ya tenemos la ventana manejando. ¿Qué es ahora? ¿Qué es lo que sigue? Lo que nos hace falta, o que es la parte más importante, es iniciar el ciclo o el bucle de la aplicación de PyQt. Perdón. Lo que vamos a hacer entonces ahora es ponerle if name es igual a main. O sea, le estamos diciendo al programa de que cuando encuentre main, lo que vamos a hacer es de que la app va a ser igual a Qt Widgets, esta cosa que tenemos aquí, .q application, y cerramos esta cosa. Después le ponemos window, esta cosa la tengo que poner así, que luego no funciona. Le damos entonces que main window, no me quiere dejar, main window. Ahí estamos creando alguna especie entonces como de constructor, si recuerdan bien entonces la parte de programación orientada a objetos. Después entonces venimos y ponemos que window, no me hagas esto, no me hagas esto, es que no debe salir entonces ninguna especie de tabulador. Damos el método show y le damos app.exec, que es donde se va a hacer la ejecución, y listo. Va. Entonces, con la primera línea lo que estamos haciendo es añadir una cláusula por la que el contenido del if solo se ejecutará al llamar el propio script en la terminal. Esta va a servir básicamente para evitar ejecuciones duplicadas en caso de que importemos el fichero ventana.py en otro script. Porque, bueno, entonces esto lo llamamos como ventana.py. Ahí está. Entonces, después lo que se hace es crear una aplicación de PyQt con el widget de QApplication, esta cosa de aquí, al que le pasaremos una lista vacía. Esto, como saben, entonces una lista. Normalmente aquí se pasarían argumentos de la línea de comandos, pero eso se va a evitar por el momento. Es bastante común utilizarlo, pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces vamos a asignar su ejecución a una variable que se llama app, ¿va? Que nos permitirá entonces controlar el bucle del programa. Esto aquí no me había dado cuenta. Entonces de la main window vamos a mostrarlo y después ejecutará. ¿Sale? Entonces guardamos esta cosa, venimos para acá, entonces vamos a probarlo, ¿no? Le damos ls y le damos Python ventana.py. Al ejecutarlo nos da ahí un error, que main window, vamos a ver dónde está el error, class main window, widgets.main window, invalid syntax. ¿Por qué me da una sintaxis inválida? Ah, lo que pasa es de que estoy colocando una función que no tiene los dos puntos. También aquí tenemos los dos puntos, ¿sale? Entonces ya una vez guardado lo ejecutamos y me vuelve a dar error. Ay, a veces esto me desespera bastante, pero bueno, vamos a revisar que se llame de la misma manera, ventana.ui.
tenemos dudas, hacemos copia directa. Ahí está. No entiendo por qué razón no me está dejando hacerlo. Dice que no es un paquete. Ok. Ok, ya entendí. No, tengo que quitarle el punto PY. Sí. Ahí tenemos que tener cuidado. Una vez entonces ejecutado esto, no hay ningún problema. Entonces quiere decir que ya está ejecutándose de manera correcta, no hay problema. Debería de aparecer una ventana vacía, pero bueno, parece ser que no hay ningún problema. Entonces, finalmente, lo que voy a hacer para que esto ya funcione es colocar lo siguiente. Aquí le hago control C, control V porque ya lo tenía en alguna otra parte. Por supuesto ya lo había probado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerdan, esta parte voy a hacer entonces el inicio o una especie de constructor, una función constructor que se va a mandar a sí misma y que va a tener algunos argumentos, una serie de argumentos también que van a pertenecer a main window. Entonces voy a agarrar el Qt widgets, el QMain window, voy a hacerle el inicio y le voy a dar una actualización. ¿Sale? Bueno, entonces estamos sobreescribiendo sobre el constructor. Lo vamos a aparte de estar haciendo la sobreescritura, lo vamos a llamar también para no perder la funcionalidad de crear la ventana. Luego simplemente vamos a llamar al método interno setupUI. Está aquí. Que va a generar entonces la interfaz. ¿A qué me estoy refiriendo con la interfaz? La interfaz es simple y sencillamente la ventana, ¿vale? Entonces, recuerden que cuando nosotros pasamos con self, va a representar al propio objeto de la ventana, ¿sale? Entonces, que es la main window. Una vez teniendo todo esto, lo que vamos a hacer es self setup UI, le vamos a dar self. Entonces, se va a ejecutar sobre sí misma. Vamos a tener todo esto, le damos control S para guardarlo. Aquí, le damos ls y vamos a ejecutar de nuevo Python ventana.py. Lo ejecutamos y no está dando absolutamente nada. Perfecto, ¿no? No lo encuentro. Vamos a ver. Ahí tengo muchas ventanas prohibidas, abiertas. No me está dando nada. Tengo un bonito gatito que se llama Redson. Vuelvo a ejecutar y no está dando nada. Que es lo que yo quisiera que me diera, ¿no? Entonces vamos a regresar a esta parte. Vamos a revisar con calma. Init self widgets main window. Init self args. Entonces esto es así como meterse uno dentro de otra cosa. El widget. No veo absolutamente nada extraño. No entiendo por qué no está funcionando, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer entonces la copia de todo esto. Salvo. Quito esto. Ahí está. Muy bien. Entonces acabo de hacer una copia directa de esta cosa de manera salvaje y brutal. Entonces vamos a ver, porque de esta manera ya funcionó, ¿no? Como alcanzaron a ver. Vale. Entonces yo tenía anteriormente en esta parte simple y sencillamente esto nada más, ¿va? Y ahora añadí todo esto. ¿A qué me estoy tratando con todo esto? Sale, voy a separarlo un poquito para que se observe bien. Entonces, esta parte de aquí ya no le hice ninguna modificación. Este va a ser como nuestra especie de main. ¿Se recuerdan en C que teníamos entonces el public static void main?
para el C#, para el Java, el void main o el int main void para el C. Este va a ser entonces nuestro programa principal. Ahora, nuestra ventana principal va a ser esta clase, ¿sale? Entonces vamos a desmenuzar esta parte paso a paso. Entonces tenemos que vamos a llamar de la ventana UI, que es lo que nosotros creamos en esta parte y que hicimos la modificación entonces para convertirlo entonces de un XML a un archivo de Python. Entonces estamos importando todo esto. Después, este Qt Widgets es lo mismo que estamos manejando nosotros aquí. Tenemos entonces nuestra ventana principal, que es cuando se está creando. Después entonces la mandamos a como hacerle una configuración a sí misma. Después, dentro de esta misma ventana vamos a tener el self.label. El self.label a que se refiere a esta etiqueta que nosotros tenemos aquí. Si recuerdan, nosotros mandamos a llamar con este del label para acá, ¿sale? Entonces, sobre sí misma vamos a trabajar sobre esa etiqueta que creamos. Esa etiqueta va a tener entonces un método o una función que se va a llamar setText. Ese setText lo que va a crear o lo que va a permitirnos es modificar el atributo de el texto que está aquí escrito. Si se dan cuenta, aquí tengo text label. Y en el momento en que yo ejecuto esta parte, aquí dice haz clic en. ¿Sale? Hay que hacer esto un poquito más grande. Ahorita lo hago un poquito más grande para que se observe. ¿Sale? En el botón. Bueno, me da así, haz clic en el botón. Después entonces viene self push button. ¿Qué es el self push button? Este botón que tengo aquí. Aquí dice perfectamente push button. Lo puedo observar cuando yo le doy aquí push button, ¿sale? Entonces, de sí misma, de la ventana en sí misma, voy a tener ahora el atributo o el objeto push button. Ese objeto push button lo que va a tener es un método que se llama setText, que es el mismo que tengo acá, que ahora le voy a colocar el presióname, ¿no? Tipo así Alicia en el País de las Maravillas. Presióname, cómeme, bébeme. Ya no entiendo qué estoy diciendo, pero bueno, aquí dice presióname, ¿sale? Después entonces, aquí viene la parte súper interesante de esto. Con estas dos, yo nada más estoy haciendo modificaciones de los atributos de mis objetos. Digamos que voy a separar esta parte de aquí contra esta parte. ¿Por qué razón? Entonces, esta parte me va a funcionar como una especie entonces de configuración. Vamos a ponerlo, ya me estoy confundiendo. Y le pongo entonces así, configuración, ¿sale? Y después entonces aquí voy a venir ya tal cual con la modificación. Hacer la modificación de esto. Modificación de parámetros, modificación de atributos. Entonces tengo esta parte. Y ahora voy a tener una parte adicional en donde voy a tener tal cual métodos o funcionalidad del programa. ¿A qué me estoy refiriendo con la funcionalidad del programa? Bueno, entonces tengo mi atributo o mi objeto más bien, push button. De aquí, push button. Ahora entonces, este push button va a tener un método, un atributo que se llama clicked. Ese clicked a su vez va a tener una cosa que se llama connect. Esto entonces va a enlazar con lo que tengo yo aquí. Sobre self, que es entonces sobre la misma clase, voy a ir al método o al atributo actualizar. ¿Cuál es actualizar? Este que yo generé aquí. Entonces, def actualizar, voy a generar una función que se va a ejecutar sobre sí misma. Y esa sí misma lo que va a hacer es modificar entonces la etiqueta y le va a colocar un nuevo texto. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando yo tengo aquí este objeto button, este botón que yo generé con el designer de esta parte, va a tener entonces, cuando yo le dé clic a ese botón, se va a conectar directamente con esta función que yo generé aquí. ¿Sale? Entonces,
yo vengo y ejecuto de esta manera, y aquí tengo mi main window. Cuando entonces le doy presióname, acabas de, y se genera algo, ¿no? ¿Sale? Si nosotros queremos ver una actualización, por ejemplo, de esta ventana, de que queremos observar todo el texto completo, lo pongo un poco más largo, pongo el botón también un poco más largo como me gusta. Ya lo tengo entonces aquí. Cuando ustedes den una modificación a este archivo XML, inmediatamente tienen que venir acá y darle todo esto, el PyUIC5 -X, el nombre entonces de su archivo XML, -O y el nombre del archivo Python o del script de Python que quieren generar para que se haga la actualización. Una vez hecha la actualización, ahora ya sobre el código ya no tienen que hacer absolutamente nada. Ahora lo que vamos a hacer es entonces ejecutar la ventana, esta parte, y se dan cuenta, ya se hizo la modificación. Entonces esta es la parte de, medio complicada del Qt. Primero entonces tienen que desarrollar el diseño de manera correcta. Componen o generan entonces el script de Python y ahora sí van a crear entonces toda la funcionalidad. Ya que tenemos aquí presióname, le doy clic y ya me dice acabas de hacer clic en el botón. Entonces me voy sobre este método que cuando yo le dé clic se va a conectar entonces con esta función, va sobre esta función y listo, haz clic en el botón, que es lo que se genera aquí cuando yo presiono. ¿Sale? Va. Entonces de esta manera podemos observar de manera así muy por encima de cómo va a funcionar esto de la interfaz gráfica de usuario utilizando el Qt. El Qt es uno, creo que no lo había mencionado al inicio, es uno de los elementos, o más bien una de las librerías, más, de manera más correcta lo puedo decir, es una librería que desarrollaron que utiliza más bien entonces toda la interfaz de Windows o todas las funcionalidades que tiene Windows para que se vea de manera más bonita. Por eso le pusieron Qt, para que se vea muy bonito, para utilizar entonces todas esas funcionalidades que nos permite Windows y generar entonces todos estos objetos, todos estos elementos y ya nada más entonces manejarlos en diferentes lenguajes de programación. Se puede manejar en C++, se puede manejar en C gatito, se puede manejar en Java, hasta donde yo recuerdo. Y por supuesto ahora también se puede manejar en el Python. ¿Va? Entonces, bueno, así ya terminamos con esta parte, con la primera parte de la interfaz gráfica de usuario. A la siguiente voy a trabajar con otra interfaz gráfica de usuario en donde el problema es de que van juntos tanto la parte del diseño como la parte del programa. Y aunque se vuelve un poco más sencillo, quizá para muchos de nosotros que estamos acostumbrados a la programación estructurada, tiene algunos detalles, porque la mayor parte va a ser el código. En esta parte del Qt, como ustedes pudieron observar, nada más es desarrollar la ventana, entonces generar nuestro código y ya nos desocupamos de eso, ¿no? Ya nos ocupamos mucho en el código del backend, la parte fuerte del programa. La otra, que es lo que voy a ir subiendo en estos días, lo que vamos a tener entonces es que ir desarrollando tanto el código del programa como el código del modelo o de la parte bonita del programa. ¿Sale? Pues bueno, entonces esta parte ahorita la subo al GitHub para que la tengan. Y bueno, como diría Bob Ross, felices trazos.